Buenos días chicos, hoy lo que vamos a ver es complementar un cachito el video de división con decimales y ver cuándo una fracción es decimal o cuándo una fracción va a tener, o sea, viendo la fracción, viendo la división la cual está representando, perdón, vamos a poder saber a partir de eso si la división va a dar exacta o no. Si me va a dar exacta o me va a dar con, como vimos en la división con decimales, infinitas cifras decimales que van a ser periódicas. ¿Qué quiere decir periódica? Que repetía un cierto periodo, una cierta sucesión de números, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Lo que tenemos que hacer es, supongamos que tenemos 4 o 5 fracciones cualesquiera. 3 cuartos, un décimo, 7 quintos, 8 sobre 250, 5 sextos, 2 séptimos, 1 sobre 15, o 7 sobre 22. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta, mirando, haciendo alguna cuenta, no mirando solamente, pero haciendo alguna cuenta sencilla, sin hacer la división? La división es mucho más compleja. ¿Cómo nos damos cuenta si un número va a ser decimal exacto? Es decir, si al dividir el de arriba en el de abajo me va a dar con resto cero o me va a dar un resto distinto de cero. Puse todas, ahora me estoy dando cuenta, no, esta es impropia. ¿Cómo me doy cuenta? Haciendo, ya les digo, cuentas sencillas, sin hacer la división. No debe ser sencillo buscar 7 dividido 22, en la tabla del 22 buscar números. Bueno, vamos a buscar una forma sencilla de darnos cuenta, casi a simple vista, si la fracción es decimal o si no es decimal. Decimal quiere decir, en definitiva, que el denominador puede ser escrito como una potencia de 10. Eso quiere decir decimal. Y si el denominador lo puedo escribir como una potencia de 10, entonces eso quiere decir que la división me va a dar exacta. ¿Está claro? Bien. Para poder darme cuenta, lo que vamos a hacer siempre es factorear el denominador. Yo no voy a escribirlo, ustedes lo van escribiendo en la carpeta, esto es teoría. Factoreamos el denominador. Dejamos el numerador como está y el denominador lo factoreamos. Al 4 lo puedo dividir en 2, me da 2, lo divido en 2, me da 1. Entonces esto es 2 al cuadrado. Si el denominador, ¿sí? Sigo factoreando, si el denominador tiene solamente números 2 o números 5 sin otro número primo, esa fracción la voy a poder escribir como una fracción decimal. Si tiene otro número primo, no va a ser posible escribirla como fracción decimal, no va a ser posible escribirlo como un número decimal puro o un número decimal exacto. Sí va a poder ser escrito como un decimal periódico, ¿bien? Que es la otra clasificación de fracciones que nosotros todavía la dejamos un cachito al margen. Nos vamos a dedicar solamente a las decimales puras o las que puedo escribir con un denominador 10, 100, 1000 o cualquiera de ellos. Si yo factoreo el 10, lo divido en 2, me queda 5, lo divido en 5, me queda 1. Entonces, esta fracción es lo mismo que escribir 1 sobre 2 por 5. El 5 es un número primo. Si factoreo el 5, lo puedo dividir en 5 solamente. Esto es 7 sobre 5. El 250 lo factoreamos. Lo puedo dividir en 2 porque es par. Me da 125. No lo puedo dividir en 2 porque no es par. No lo puedo dividir en 3 porque las cifras sumadas me dan 8. Pero sí lo puedo dividir en 5 porque termina en 5. Si lo divido en 5 me da 25. Lo divido en 5 me da 5. Lo divido en 5 me da 1. Entonces esto es 8 sobre 2 por 5 al cubo. ¿Bien? Seguimos con este. Factoreo el 6. Lo divido en 2 me queda 3. Lo divido en 3 me queda 1. Entonces esto es 5 sobre 2 por 3. Factoreo el 7. El 7 es primo. Entonces me va a quedar 7. Factoreo el 15. Si yo factoreo el 15, lo divido en 3 me da 5. Lo divido en 5 me da 1. Es 3 por 5. Si yo factoreo el 22, lo divido en 2, me da 11. Lo divido en 11 porque es primo, me da 1. Siempre me fijo si yo puedo simplificar algo. ¿Bien? El 8 lo puedo dividir en 2 con este 2. Es más, lo podría haber factoreado, pero bueno, lo simplifico. Lo divido en 2, me da 4 y este lo divido en 2 y se me va. Entonces esta fracción es lo mismo que 4 sobre 5 al cubo.
Ahora miramos los denominadores. ¿Qué tiene este denominador? ¿Solamente el 2? Bueno, pues esa es una fracción decimal. Ahora vamos a ver cómo hacemos para llevar una fracción decimal. Esto tiene un 2 y un 5, es una fracción decimal. Esto tiene un 5, es una fracción decimal. Esta tiene un 5 al cubo, es una fracción decimal. No importa la cantidad de veces que esté, lo que me importa es que en el denominador solo aparezcan dos números primos. O uno, o el otro, o los dos a la vez. El 2 y o el 5, solamente. Por ejemplo, acá tengo un 3. Donde yo tengo un 3, tiene que sonar la alarma. Si yo no lo puedo simplificar, de hecho ya están todas simplificadas, yo no lo puedo simplificar, me aparece un 3, esta no va a ser una fracción decimal. No voy a poder llegar nunca a una expresión con resto cero, una expresión finita con resto cero. Bien, si yo divido 5, divido 6, si quieren pruébenlo en casa con la calculadora, les va a dar lo que se llama un número periódico. Bien, lo mismo pasa con este. Bien, yo acá abajo tengo un 7, no tengo ni un 2 ni un 5 solamente, tienen que estar esos dos y solamente. Fíjense que acá tengo el 2, pero tengo un 3 también. Bien, por lo tanto, esta no va a ser una expresión decimal finita. Si yo divido 2 en 7, siempre me va a quedar. Este tiene la particularidad del 2 séptimos, después lo vamos a ver en alguna clase de técnica de estudio con el séptimo, que repite siempre las mismas 6 cifras decimales periódicas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Acá, otra vez, tengo un 3, entonces no me sirve. ¿Bien? Porque no lo puede simplificar y además de tener un 5, tiene un 3. Tiene que tener solamente 2 y o 5. Y acá tengo un 11, tampoco me sirve. Las puse en ese orden para que vean que las de la izquierda son todas decimales y las de la derecha son todas periódicas, que no las vamos a ver todavía. Acuérdense el nombre solamente, pero no las vamos a ver todavía. ¿Bien? Es más, pueden probar en casa, ya les digo, hacer 3 dividido 4 y le va a dar 0,75. Si ustedes hacen 1 dividido 2, le va a dar 0,1. Si hacen 7 dividido 5, le va a dar 1,4. Si hacen 8 dividido 250, le va a dar un número que no me lo acuerdo en este momento, y no tengo por qué. Pero en todos estos le va a dar con infinitas cifras decimales no periódicas, no le va a dar exacto, va a seguir, la calculadora va a tener el visor y van a tener un montón de números en el visor, se les va a completar el visor y eso puede continuar. Cuanto más poderosa la calculadora, más cantidad de decimal le va a dar, pero nunca va a llegar a los infinitos que tiene. ¿Bien? Entonces, nos damos cuenta de esa forma. Ahora bien, ¿por qué me sirve darme cuenta de esa manera? Porque ahora lo que vamos a ver es el pasaje de fracción a decimal o de decimal a fracción. Si en matemáticas yo puedo dar un paso para acá, puedo dar un paso para atrás y volver otra vez a la misma posición. Es decir, vamos a aprender por todo esto y vamos a aprender. Vamos con el 3/4. Vamos a aprender que si 3/4, como les dije, si hacen la cuenta con la calculadora les va a dar 0,75. Vamos a aprender a leer también este número. Del 0,75 vamos a llegar al 3/4, ¿sí? Una forma de pasar de acá a acá es hacer la división. Hago 3 dividido en 4 y se me termina el problema. El 4 entra 0 veces en el 3, entonces 0, bajo el 3, bajo el número que está atrás de la coma, acuérdense de la coma que está implícita, y tengo el 0 lo pongo acá, tacho la coma la pongo. Entra 7 veces, 7 por 4 es 28, al 32, bajo otro 0, 5 por 4 20, al 20 0. En definitiva me da 0,75. La otra forma de llevar una expresión decimal a una fracción decimal a una expresión decimal es la siguiente. Para esto tenemos que saber otras cosas antes. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Nuestro sistema es un sistema decimal porque es bueno el número 10, es bueno el sistema decimal. Contar cada 10 nos sirve muchísimo y usamos una cosa que se llama las potencias de 10. Fíjense en esto. Nosotros teníamos una de las propiedades de las potencias, era que todo número elevado a la 0, excepto el 0, me daba 1. Es decir, 10 a la 0 me va a dar 1. 10 a la 1, todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Es decir, 10 a la 1 es 10. 10 al cuadrado, si ustedes lo hacen con la calculadora, va a ser 100. Pero ¿cómo lo puedo pensar de otra forma? Vamos a pensar un cachito en el factoreo del 10. Si yo factoreaba el 10, lo divido en 2, me queda 5, lo divido en 5, me queda 1. Entonces, que yo tenga 10 al cuadrado es lo mismo que tener 2 por 5 al cuadrado. ¿Me siguen lo que hice? Lo que hice fue reescribir el 10 como una multiplicación de dos números primos. ¿Bien? Vamos haciendo las cuentas mentalmente. Vamos a ver que es mucho más fácil.
En esto no hay problema porque esto es fácil sacar el 10 al cuadrado, pero vamos a ver que sigue el mismo razonamiento, el mismo patrón para el resto. Acá yo lo que puedo hacer es aplicar propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación. La potencia con la multiplicación es la distributiva. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Bien? El 2 al cuadrado es 4, ya lo habíamos visto. O si no lo tienen en la tabla pitagórica. El 5 al cuadrado es 25. ¿Bien? Entonces, si yo hago 4 por 25, esto me da 100. Esa es una forma de verlo. Si no, saben que 10 al cuadrado me da 100. 10 al cubo, si yo lo pienso así, es 2 por 5 al cubo, que es lo mismo que 2 al cubo. Vamos a tachar, a sacar. Por 5 al cubo, si lo hacen, esto le va a dar 1000. El 10 a la cuarta es 2 por 5 a la cuarta, 2 a la cuarta por 5 a la cuarta. Esto les da 10.000. Y acá vemos dos patrones. Primero, el primer patrón. Vamos a relacionar el exponente con el resultado. ¿Qué número tengo acá? 0. ¿Cuántos ceros tengo acá? 0. Ningún cero tengo. ¿Qué número tengo acá? 1. ¿Cuántos ceros tengo acá? 1. ¿Qué número tengo acá? 2. ¿Cuántos ceros tengo acá? 2. Eso lo habíamos visto cuando vimos potencia, ¿se acuerdan? ¿Qué número tengo acá? 3. ¿Cuántos ceros tengo acá? 3. ¿Qué número tengo acá? 4. ¿Cuántos ceros tengo acá? 4. Es decir, en general, si yo tengo 10 a la n, esto va a ser un 1 seguido de n ceros. No importa el número que sea n, ¿sí? Siempre 10 a la n son todos números naturales, números positivos. No importa qué número sea n, va a ser un 1 seguido de n ceros. Eso por un lado, el primer patrón. El segundo patrón que tengo, borro esto, vamos a mirar un cachito acá. Fíjense que el 10 al cuadrado lo puedo hacer con el 10 a la primera también, porque esto es 2 por 5 a la primera, que es lo mismo que 2 a la primera, por 5 a la primera, que es lo mismo que 10. Y esto lo podría hacer con el 2 por 5 a la 0. El otro patrón que tengo es que cada vez que, como el 10, el único factoreo que tiene es 2 por 5, ¿bien? El exponente que tiene el 10 es el mismo exponente que tienen el 2 y el 5. Es decir, que si yo escribo en general, supongamos, 2 al cubo por 5 al cubo, esto me va a dar lo mismo que 10 al cubo, que sé que es un 1 seguido de 1, 2, 3 ceros. ¿Por qué? Porque 2 por 5 es el 10. Y esto sería la recíproca de la distributiva. Yo tengo el mismo exponente de los dos, lo puedo poner una sola vez. ¿Bien? Por lo tanto, esto es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. Creo que está claro. ¿Sí? Si no, vuelve para atrás y lo pensamos otra vez. La idea sería, si yo tengo en general, en cualquier cosa, supongamos que tengo 2 a la sexta por 5 a la sexta. ¿Esto no es lo mismo que hacer 2 por 5 a la sexta? Sí, porque si esto es lo mismo que esto, si puedo distribuir, puedo ir para el otro lado. Y 2 por 5 a la sexta no es otra cosa que 10 a la sexta. Y 10 a la sexta no es otra cosa que un 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, 1.000.000. Es otra forma de escribirlo. Pero lo que nos interesa a nosotros es tratar de ver esto para poder llevar esto a una expresión decimal. Y vamos a ver cómo hacemos. Si yo factoreo el 4, dijimos que era lo mismo que 2 al cuadrado. En el ejemplo anterior lo tenía. Ahora, si yo quiero que, insisto, para que la fracción sea decimal la puedo escribir como una potencia de 10 en el denominador. Es decir, el denominador tiene que tener o un 1, o un 10, o un 100, o un 1000, o un 10.000, o 100.000, un millón, cualquier número que sea. Un 1 seguido de una cantidad de ceros. Eso es una potencia de 10, seguro. Entonces, para que el de acá abajo me quede como una potencia de 10, ¿cuál es el patrón que tengo en todas las potencias de 10? Que es 2 por 5. Claramente se ve. Todas las potencias de 10 lo puedo pensar como 2 por 5 a la misma potencia que el 10. La pregunta que tendríamos que hacernos sería, ¿qué me falta acá para que esto me quede como un 10 o un 100 o un 1000? La idea es la siguiente. Yo lo que sé es que si yo tengo 2 al cuadrado, ¿bien? Para llegar a 10 a la algo, esto lo voy a tener que multiplicar por 5 al algo. Y ese algo tiene que ser la misma potencia que este. Es decir,
5 al cuadrado, para llegar a 10 al cuadrado y que 10 al cuadrado es 100. A ver si me sé explicar. Lo que habíamos dicho era que 2 a la n, cualquier número, por 5 a la n me daba el 10 a la n, que era un 1 con n ceros, no importa. Si yo tengo el mismo exponente en el 2 y el mismo exponente en el 5, puedo escribir el 10 con ese mismo exponente. Por lo tanto, si yo tengo un 2 al cuadrado y yo quiero llegar a 10 al algo, ese 10 al algo va a ser, en definitiva, 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo llegar al mismo exponente que tengo acá, al más chiquito. ¿Bien? ¿Qué es lo que me falta? Y escribir el 5 al cuadrado, multiplicarlo por 5 al cuadrado, para llegar a tener 2 por 5, todo al cuadrado e ir para el otro lado, lo contrario de la distributiva. ¿Y qué puedo hacer para multiplicar por 5 al cuadrado? Lo que podemos hacer es lo que habíamos aprendido antes, que era amplificar. Entonces, lo que podemos hacer acá es multiplicar por 5 al cuadrado arriba y abajo. ¿Bien? Abajo ya sé lo que me queda. ¿Qué me queda si tengo 2 al cuadrado por 5 al cuadrado? 10 al cuadrado. ¿Sí? No necesito hacer mucha cuenta, que esto va a ser 100. Y arriba hago la cuenta. 5 al cuadrado es 25, me queda 3 por 25, que es 75. ¿Estamos de acuerdo? La idea es esa, es tratar de ver cómo podemos hacer, borro todo esto, total ustedes tienen tiempo de pararlo y copiarlo, tratar de ver cómo podemos llegar a esa expresión. ¿Bien? Ahora, a mí lo que me quedaba era 75 sobre 100 del resultado recién. ¿Cómo hago para llegar de esto, insisto, a esto? Bueno, vamos a leer, vamos a aprender a leer un cachito. La idea es la siguiente, yo tengo el primer número que está adelante de la coma, supongamos que tenemos el número 3,45678, 9, no importa. El primer número que tengo adelante de la coma se lo llama unidad del número. Y esto lo deben saber por, si yo tenía acá un 2, esta era la decena, ¿se acuerdan de eso? Sí, bueno, gracias. Y supongamos que era la centena. Cada uno de las cifras, cada uno de los lugares, tenía nombre propio. Eso se deben acordar. El primer número que está atrás de la coma, en general todos son decimales, pero al primer número se lo llama décimo. Al segundo número que está atrás de la coma se lo llama centésimo. Al tercer número que está atrás de la coma se lo llama milésimo. Al cuarto se lo llama 10 milésimo y así sucesivamente. 100 milésimo y este sería millonésimo. A nosotros nos interesa más que nada hasta el milésimo, 10 milésimo, lo que sea. Acuérdense de estos nombres. ¿Por qué? Porque si yo leo ahora esto, supongamos, ¿cómo lo puedo leer? Y lo puedo leer como 1 sobre 10. Lo puedo leer como un diezavo. O lo puedo leer como un décimo. ¿Bien? Y si yo puedo leer esto como un décimo, esto también lo puedo leer como un décimo, ¿no? Porque es una unidad en el lugar de ¿qué? En el lugar de los décimos. Si yo tengo esto, supongamos, así, ¿cómo lo voy a leer? Como 3, y abajo lo podría leer como un cienavo, pero también lo puedo leer como centésimo. Entonces acá abajo voy a tener 3 centésimos. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo lo escribo como decimal, voy a tener un 3 en el lugar de los centésimos. Nada más, todo lo demás no existe. Van a ir con ceros. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si yo tengo, supongamos, vamos a poner otro número, 47 milésimos, ¿sí? Esto va a ser, no voy a escribir todo el número, pero bueno, esto sería 47 milésimos, si lo leo bien. Y si lo escribo como decimal, voy a poner el 47 y el último número en el lugar de los milésimos, es decir, voy a tener que tener 3 lugares. El 7, va a estar en el lugar de los milésimos, y ahora completo. Ven, ahí tengo 3 lugares, pongo la coma y el 0 acá. No es difícil, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber leer para poder escribir. Bueno, ya llevo 20 minutos, sonó el timbre, justo la campanita sonó, así que los dejo por este video y continúen otro.